Sigan disfrutando de... Vamos a tocar un tema por demás relevante en lo que es el mundo de hoy en los países en vías de desarrollo. Me estoy refiriendo al tema de la integración económica. La integración económica no es otra cosa que la decisión que toman una serie de naciones, como su nombre lo indican, de integrarse en términos económicos, es decir, de eliminar las barreras que existen, las barreras comerciales que existen entre esos países, y dentro de este esquema de integración regional pueden haber múltiples estadios o diferentes estadios o grados de profundidad de esa integración que normalmente comienzan con la integración de carácter comercial, es decir, reduciendo los aranceles, estableciendo aranceles comunes para todos los productos o para la gran mayoría de los productos de los diferentes países que se integran, y permitiéndose, en cierto modo, facilitándose la actividad comercial entre esas naciones. Esto no es nada nuevo, de esto ya tenemos una larga historia, particularmente durante la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue precisamente Europa la que lideró el proceso de integración económica en el mundo moderno de hoy, y hoy en día la Comunidad Económica Europea es una de las grandes potencias económicas del mundo actual, que compite de igual a igual con otras grandes potencias económicas como son los Estados Unidos y Japón. A raíz de estos procesos de integración económica, los agentes económicos y las diferentes empresas que funcionan dentro de estas economías ven posibilitados incuestionablemente una ampliación de sus niveles de actividad, ven posibilitados el incremento notable de sus exportaciones, de sus posibilidades de expansión, de su diversificación o de la diversificación de los productos que ofrecen dentro de estos mercados, y por lo tanto estos procesos de integración implican incuestionablemente nuevas posibilidades o posibilidades sumamente interesantes para las empresas o para todos los agentes económicos, digámoslo así, que actúan dentro de estos países que se integran. En el caso específico de la América Latina, nosotros tenemos desde los años 50, desde el fin de los años 50 y particularmente durante los años 60, los primeros grandes movimientos pro integración de la América Latina. Una serie de personas o de economistas comenzaron a fomentar, digámoslo así, la conveniencia de la integración económica. Inicialmente se pretendió integrar a todo el continente latinoamericano, cosa que se veía por demás ambiciosa en los primeros estadios de la integración de una región tan vasta desde el punto de vista geográfico y tan diversa también desde el punto de vista económico, porque había países con muy distinto grado de desarrollo relativo. Y por lo tanto esas primeras intenciones o esos primeros intentos de integración dieron realmente resultados bastante exiguos, bastante pobres. Después se pasó a una segunda etapa ya de ir buscando integraciones más regionales o de integraciones de subregiones, y fue entonces cuando comenzó a aparecer, por ejemplo, el Pacto Andino, cuando comenzó a aparecer, digamos, el Acuerdo de Cartagena, a través de la cual se pretendió integrar a todos los países andinos desde Venezuela hasta Chile, y que ulteriormente fue desenvolviéndose en escenarios muy diversos pero cada vez más focalizados. Pero no fue sino realmente hasta fines de los años 80 o entrada a la década de los años 90 cuando realmente se dieron avances sustantivos y por demás importantes en los procesos de integración de la América Latina, y hoy esos procesos de integración que están vigentes, tomando cada vez más fuerza dentro de nuestras economías, están también trayendo una serie de consecuencias muy favorables dentro de estos países a las que nos vamos a referir cuando regresemos de comerciales. Ya volvemos. Uno de los procesos que se operó en las economías latinoamericanas durante fines de los años 80 y comienzo de los 90 fue los procesos de apertura económica. Tradicionalmente, desde fines de los años 40 y a lo largo de toda la década de los 50, 60 y 70, y durante buena parte inclusive de los años 80, estas economías se caracterizaron por ser economías cerradas, con grandes protecciones a una empresa o una industria naciente, a la cual se le impedía, digamos, o se le protegía, impidiendo el que pudiera venir productos que compitieran con ella de otros países del mundo, y por lo tanto estas economías latinoamericanas tendieron
aislarse en una forma notable, en línea con lo que se ha dado por conocer como la política cepalina, la política de la CEPAL, de la Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, y quien, bajo la dirección de su fundador, el doctor Raúl Prebisch, propugnó en la época de la posguerra esta fase de aislamiento económico o de protección económica. Esto que hoy en día se ha dado por criticar en una forma muy acerba, diciendo que esa fue la gran desgracia que sufrió la América Latina, realmente hay que ponerla en un contexto un poco más justo. No hay que olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial, los países, digamos, que salían de esa gran confrontación internacional y que estaban sufriendo situaciones realmente críticas en lo económico también se cerraron, también protegieron sus economías a través de un esquema de aislamiento tendiente a crecer internamente, a fortalecer la industria interna y protegerla contra la competencia exterior, y por lo tanto, en cierto modo, a la América Latina no le quedó entonces otra alternativa, sino también cerrarse, en cierto modo, buscar esquemas de protección similar, y eso fue una de las explicaciones, esa es una de las explicaciones fundamentales por las que se propugnó en aquella oportunidad el aislamiento económico y la típica protección económica que vivieron estos países. Esto, sin embargo, evolucionó durante largos periodos, se pusieron en marcha particularmente durante los años 60, lo que se dio por llamar el proceso de industrialización protegida dentro de estos países, el crecimiento hacia adentro, lo que también se conoció como la sustitución de importaciones, a través de las cuales se fomentaba la creación de nuevas industrias que, al ser nacientes y por lo tanto tener muy poca capacidad competitiva o muy poca masa crítica, se les permitía a estas empresas que sobrevivieran en un esquema o en unos mercados cerrados y altamente protegidos. Pero en la medida en que esto fue evolucionando, en vez de irse abriendo paulatinamente estas economías, en vez de irse desmantelando progresivamente estos esquemas proteccionistas a estas empresas, se mantuvieron y en muchos casos se reforzaron estos esquemas de aislamiento económico, haciendo o creando esto o contribuyendo esto a crear una industria ineficiente, no competitiva, pequeña, con muy poca masa crítica, pero que sobrevivía simplemente porque estaba protegida comercialmente contra competencia del exterior. Esto a su vez trajo como consecuencia que muchas de las empresas multinacionales vieran como única vía para tener acceso a estos mercados relativamente aislados, atomizados, que caracterizaban a la América Latina. La única forma que ellos tenían de poder estar presentes en estos mercados era asociándose con estas pequeñas empresas locales nacientes y proveyéndolas de tecnología, en muchos casos tecnologías no de avanzada, sino tecnologías inclusive ya superadas, pero que les permitían más o menos mantener un grado de presencia dentro de estas economías. Esto a su vez llevó, como ya les digo, pues a una situación de una ineficiencia cada vez más acentuada, cada vez más marcada de nuestro esquema productivo, de nuestro aparato productivo, y por lo tanto se hacía absolutamente indispensable que esto cambiase y que esto cambiase en una forma profunda. Hubo, digámoslo así, después de la gran crisis que se vivió durante los años 80, de la década perdida, de la década de la gran crisis de la deuda externa latinoamericana, hubo en cierto modo un consenso hacia el final de esa década acerca de la conveniencia de cambiar aquel esquema tradicional de la sustitución de importaciones y comenzar o ir a unos procesos de apertura dentro de estas economías, exponiendo o forzando al aparato productivo de estos países a tener que competir con el exterior. En esa oportunidad, cuando se abrieron las fronteras o se fue al proceso de apertura, y por lo tanto los productos, los bienes y los servicios que se producían en otras economías tenían ahora libre acceso a estas naciones, y los inversionistas que antes no podían entrar, sino que tenían que asociarse con estas empresas ineficientes locales, ahora veían oportunidad de poder venir e invertir e instalar sus propias plantas. Cambió en una forma radical todo lo que fue el acontecer o la forma de vida económica de estos países. Una de las cosas que trajo como consecuencia este proceso de apertura fue la creación de una ilusión por parte de muchas de estas empresas que se habían ido formando a lo largo del tiempo en estos países de América Latina, de aprovechar o tener acceso a los mercados industriales
o a los mercados del mundo industrializado, a los grandes mercados del mundo industrializado. Y esto era particularmente cierto en el caso de aquellas empresas que estaban funcionando, trabajando en sectores con ventajas comparativas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, cualquier empresa que dependiera o utilizara como materia prima fundamental los productos petroleros o derivados del petróleo, o los productos, por ejemplo, como el aluminio, el acero u otros productos, donde nosotros definitivamente tenemos una gran ventaja comparativa, pensaron que ellos fácilmente iban a poder tener acceso a los grandes mercados industrializados, y entonces comenzó pues una euforia original en busca de la conquista de aquellos mercados industrializados. Sin embargo, rápidamente estas empresas se dieron cuenta que la cosa no era tan fácil, que no era un proceso tan automático, o que aquellas prédicas que oíamos del mundo industrializado de que lo que teníamos que hacer era ir a la total apertura, al desmantelamiento total de todos los esquemas proteccionistas, nos dimos cuenta que las cosas no eran tan ciertas como realmente se predicaban. Se podía aplicar quizás hasta el sofisma o el refrán jocoso de decir que practicaban poco lo que realmente predicaban estos países, porque dentro del mundo industrializado rápidamente nos dimos cuenta que habían y existían de hecho una serie de prácticas proteccionistas orientadas precisamente a proteger las industrias de estos países. De hecho, por ejemplo, un típico ejemplo de esto que estoy diciendo es la famosa ley antidumping de los Estados Unidos, que busca como objetivo fundamental el proteger a la industria norteamericana de la competencia desleal. Si un país o una empresa, una industria cualquiera latinoamericana, de pronto comienza para penetrar el mercado norteamericano a vender sus productos a un precio artificialmente bajo, inclusive por debajo de sus costos de producción, y esto entonces crea una situación donde los productos de estos países pueden entrar a unos precios irrisoriamente bajos, inclusive a pérdida, pero que lo hacen con la intención de penetrar estos mercados, pues eso simplemente son prácticas desleales, prácticas comerciales desleales, porque no se compite en buena lid. Se está creando una situación definitivamente inaceptable para las empresas norteamericanas que ven, digamos, que se tienen que enfrentar a una competencia desleal, que se tienen que enfrentar a una competencia no racional, y por lo tanto esta legislación antidumping norteamericana lo que busca es precisamente permitirle a las empresas norteamericanas que sean víctimas de esas competencias comerciales desleales de poder denunciar esa situación, lo cual entonces lleva a la empresa denunciada, que supuestamente está cometiendo dumping, a tener que responder a esa queja, viéndose obligados muchos de ellos o estas empresas a tener que gastar enormes cantidades de dinero en divisas, en dólares extranjeros, para pagar todas los abogados y toda la defensa, digámoslo así, necesaria para poder, digámoslo así, dar respuesta a esta acusación de que es objeto. Esto obviamente en el caso de empresas relativamente pequeñas que inicialmente fueron con un gran deseo de penetrar a aquellos mercados basados pues o atraídos por no solamente la gran dimensión del mercado, sino también por el elevado poder adquisitivo de la población que en ella vive, y también atraídos por ese mensaje o esa prédica de libertad comercial. Rápidamente se daban cuenta de que eran objeto también de una respuesta o de un acto de competencia desleal, porque cuando estas empresas que querían competir en buena lid y que no estaban haciendo actos de dumping, de pronto se veían con la sorpresa de ser acusadas de una práctica desleal, y se veían entonces forzadas a tener que incurrir en unos descomunales costos que le impedían realmente, o en muchos casos abortaban toda posibilidad de penetrar exitosamente estos mercados. Y esto entonces llevó a muchas empresas a tener que buscar mecanismos alternativos, a tener que buscar o a contestarse preguntas fundamentales como ¿qué debo hacer yo para realmente fortalecer mi capacidad competitiva? ¿Qué debo hacer yo para realmente crear masa crítica y poder realmente entrar de igual a igual en esos mercados competitivos, y de esta forma poder defenderme más contra estas prácticas desleales comerciales que vienen del norte,
a través de estos mecanismos pseudo legales o del abuso de estos mecanismos legales que daban este tipo de legislación. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver cuál fue la respuesta que buscaron estas empresas precisamente para conseguir o buscar la creación de esa masa crítica y la configuración de un esquema competitivo mucho más sólido y mucho más fundamental. Ya regresamos. La integración económica fue la respuesta a ese planteamiento o a esa búsqueda de solución que las empresas de los países latinoamericanos buscaban para precisamente fortalecer su capacidad competitiva a través de la creación de masa crítica, de poder realmente disfrutar de lo que se denomina las economías de escala, es decir, que a través de la ampliación en la producción se puedan reducir en una forma sustancial los precios promedio o los precios medios en que se incurren para producir cada unidad de producción. ¿Por qué esto era así? Esto era así simplemente porque la integración económica no significa otra cosa sino la ampliación de los mercados, permitirle a cada una de las empresas que está en los países que se integran de poder tener acceso ahora a múltiples países, a los mercados de múltiples países, los cuales antes estaban totalmente cerrados y aislados. Y por lo tanto esto significa una ampliación importante de los mercados y por lo tanto de las posibilidades de producción. Pero esto obviamente generaba una gran incógnita o una serie de problemas para estas empresas, que era, bueno, ¿cómo yo me puedo beneficiar realmente de penetrar esos mercados? Penetrar nuevos mercados no es una cuestión sencilla, es una cuestión sumamente compleja, porque hay que contestarse preguntas múltiples tales como ¿qué debo yo producir? ¿Qué realmente, qué capacidad de demanda existe en ese otro mercado donde yo quiero penetrar? ¿Quiénes van a ser mis competidores? ¿Cómo voy a poder yo distribuir los productos que quiero vender dentro de ellos? ¿Qué productos debo producir y qué productos no debo producir? ¿Cómo debo producir yo esos productos? ¿Debo montar una planta en el otro país o debo seguir produciendo desde mi planta local y desde aquí entonces exportar hacia ese otro producto? ¿Me debo yo aliar con una empresa en el otro país que me distribuya mis productos o lo debo hacer yo directamente? Todos estos son cuestionamientos sumamente complejos y difíciles que tienen que hacerse estas empresas, y son retos por demás difíciles de afrontar, que se le presentan a la gerencia de estas empresas que tradicionalmente se habían visto protegidas y que no habían tenido mayores necesidades de mejorar la calidad de sus productos, de mejorar la tecnología, etcétera, pero que ahora se ven enfrentados con una nueva realidad que les da grandes posibilidades de crecimiento, pero que también le implican grandes retos dentro de este proceso. Estos retos han sido enfrentados exitosamente por las economías o por las empresas de estas economías. Esto ha sido el caso que se ha visto, por ejemplo, en lo que se conoce pues como el Grupo Andino o la Comunidad Andina, formada ahora por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, aunque Bolivia en menor grado, porque está más bien integrada a otro gran bloque, digámoslo así, de integración regional que ha surgido con mucho éxito en la América Latina y particularmente en la América del Sur, como es el Cono Sur, que está formado fundamentalmente por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. También Bolivia se está incorporando y ahora Chile también está incorporándose a ese proceso. Y también esto vino acompañado por el gran movimiento de integración de México con los países industrializados de los Estados Unidos y de Canadá, que es lo que se dio por llamar el Acuerdo de Integración Económica de Norteamérica. Todos estos movimientos, ya les digo, le han permitido a estas empresas ampliar sus mercados, le han permitido a estas empresas poder tener el acceso a un mercado mucho más sofisticado, a un mercado donde aparecen necesidades de demanda muchísimo más sofisticadas y diversificadas, y que por lo tanto generan retos por demás importantes para estas empresas, pero también les dan esos grandes beneficios que ya habíamos identificado, porque en la medida en que ellos pueden ampliar su producción, en la medida en que ellos pueden tener acceso a mercados muchísimo más sofisticados, estas empresas también se pueden hacer muchísimo más eficientes, pueden beneficiarse de esas economías de escala que le permiten reducir sus costos medios y por lo tanto producir a un costo muchísimo menor un producto mucho más sofisticado, mucho más depurado, y que por lo tanto tiene una muchísima mejor capacidad o posibilidad de penetrar mercados más sofisticados como los del mundo industrializado. Estas son precisamente las cuestiones que generan o que han generado los grandes beneficios dentro de estos ritmos de integración.
Sin embargo, también se presentan conflictos, inclusive para las grandes empresas multinacionales que ya estaban presentes en estos mercados. Así, por ejemplo, es típico, tradicional ver una empresa multinacional que tenía una filial o con una pequeña planta de producción en Venezuela, otra en Colombia, otra en Ecuador, otra en Perú, etcétera, y que ahora entonces, al integrarse estas economías, se les presentan a estas empresas multinacionales un problema muy lógico, que es decir, bueno, ya no tiene sentido el que nosotros mantengamos estas empresas o estas pequeñas plantas de estos diferentes países produciendo de una forma aislada como tenía que hacerse antes de esta apertura económica, antes de esta integración económica. Y por lo tanto la lógica es que yo ahora a lo que debo ir es a la integración precisamente de mi esquema productivo. ¿Qué, por ejemplo, qué debo hacer? Debo cerrar la planta que tengo en Colombia y, por ejemplo, producir desde la planta que tengo en Venezuela y con ello proveer los tres países, por ejemplo, Colombia, Venezuela y Ecuador. O debo, por ejemplo, decir, no, la planta de Venezuela la especializo en producir un determinado tipo de producto, la de Colombia la especializo en otro tipo de producto, la de Ecuador en un tercer tipo de producto, y entonces desde las tres plantas se satisfacen no solamente las necesidades de ese mercado integrado, sino inclusive que podamos exportar a otros países. En fin, todas estas son cuestiones que se le presentan a estas economías y que por lo tanto, si bien le dan también a estas empresas multinacionales una gran capacidad de poder ampliar y mejorar su negocio, de poder hacerse mucho más productivos y competitivos, y por lo tanto obtener los beneficios de la integración, también implican unos retos por demás importantes. Por ejemplo, se están viendo ahora en América Latina cuestiones que hace unos pocos años antes eran impensables, como era, por ejemplo, el de que yo puedo, teniendo una planta en Venezuela, por ejemplo, teniendo una planta en Valencia, me puede a mí como una compañía nutrir o suplir, por ejemplo, la costa atlántica colombiana o la zona fronteriza de Colombia en una forma mucho más efectiva y eficiente desde Venezuela que seguirlo haciendo desde la planta en Colombia que tradicionalmente cubría estos mercados, porque yo puedo ahorrarme debido a menores costos de transporte o una serie de razones o circunstancias que me pueden permitir a mí cubrir o alimentar o satisfacer esos mercados desde una planta como Venezuela y por lo tanto también beneficiarme de estos mecanismos. Una de las cosas que también, o de estos mecanismos de integración, una de las cosas que también se han visto con mucha frecuencia en estos procesos de integración es que las empresas comienzan, en primer término, a aliarse, es decir, la empresa venezolana que quiere entrar en el mercado colombiano busca un aliado en Colombia para que le distribuya sus productos y ellos a su vez le distribuyen los productos de la empresa colombiana en Venezuela. Estas alianzas tienen una serie de inconvenientes y son difíciles de poder lograr en forma exitosa, pero es el primer estadio, la primera fase, digámoslo así, de integración entre estas empresas. Eso después viene seguido por la adquisición de las empresas o por las fusiones de estas empresas, donde la empresa colombiana compra una empresa en Venezuela y por lo tanto la incorpora en una forma plena y total, ya con plena propiedad y plena capacidad de acción, y ya no simplemente es la alianza estratégica que inicialmente se planteaba. Y esto entonces hace que se vayan creando empresas mucho más grandes, empresas mucho más integradas y mucho más productivas, con una masa crítica muchísimo mayor, que les permite aún pasar a un nuevo estadio de mayor eficiencia, de menores costos de producción y por lo tanto de beneficiarse de estos esquemas. En el caso de la Comunidad Económica Europea, una de las cosas que se vio también fue esto, de que muchas empresas de distintos países que se integraban, de pronto se fueron fusionando, se fueron creando en grandes empresas y hoy son grandes empresas multinacionales con bajísimos costos medios que tienen una capacidad de competencia muchísimo mayor que las empresas originales y que por lo tanto le permiten no solamente suplir su mercado interno, su mercado integrado interno, sino que también pueden exportar en una forma mucho más eficiente hacia otros países industrializados. Eso ya está sucediendo también en la América Latina, ya estamos viendo la fusión de estas empresas y eso tenderá a reforzarse cada vez más cuando no solamente sea el subgrupo de la Comunidad Andina y el mercado o el Mercosur y otros países que se han integrado en una forma subregional, sino que estos países ya empiecen a buscar una integración regional total que les permita aún beneficiarse aún más
de estos procesos de integración y que entonces veamos realmente la creación de las grandes corporaciones latinoamericanas que sí van a tener una capacidad competitiva sólida y fuerte para penetrar en una forma exitosa e incuestionable e incontenible los grandes mercados del mundo industrializado. Estas son las grandes experiencias y los grandes beneficios que ya hoy en día están dando estos esquemas de integración. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.